Estamos muy contentos con mi esposa de poder visitaros y veros y ver caras nuevas, algunos que no conocíamos. Hay aquí algunas caras norteamericanas que no conocíamos, pero espero que podáis entender un poquillo, bueno, después que os traduzcan o lo que... ¿Ahí se graba esto? ¿Sí? Sí. Ah, pues ya está, no tenéis excusa. Pero muy contento de poder estar con todos vosotros, ver cómo la congregación marcha adelante, va dando testimonio en medio de este pueblo, necesitado también del testimonio evangélico. Y gracias al Señor, de verdad. Y vuestras oraciones, cuando os acordáis de nosotros, gracias por orar por nosotros. Hemos estado un tiempito en la parte de Madrid, como decía el pastor Moisés, y realmente es hermoso ver cómo Dios no solamente obra en la congregación donde uno está, obra en muchísimos lugares más. El corazón de Dios es amplio, es generoso, es dadivoso y va levantando testimonios de un lugar, en otro, en otro y en otro. Y debemos de ver la obra del Señor, la iglesia del Señor, desde esa perspectiva amplia, 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 porque el Señor realmente es grande. Entonces, me alegro muchísimo, hermano, de estar en medio vuestro y ver que una congregación que camina en orden y en la bendición del Señor. Había otros hermanos hace mucho tiempo, hermanos que no estaban en las mismas condiciones que vosotros o nosotros, ahí en Sardañola del Vallés. Hermanos que estaban pasando bastante, ¿no? ¿Por qué? Pues abrí conmigo en Primera de Pedro y lo vamos a ver nada más que en el versículo 1 para empezar. Primera de Pedro, capítulo 1, verso 1 dice, si tenéis ya ahí abierto, Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. No estaban en las mismas condiciones que vosotros, hermanos, disfrutando de orden, de tanta bendición, ¿no? Ellos estaban pasándolo mal, humanamente, socialmente, económicamente, en todos esos órdenes, ellos estaban pasándolo mal. Pero también el hecho de estar viviendo fuera de su tierra, fuera de su contexto normal de donde nacieron, viviendo en medio de personas extrañas, lenguas extrañas que ellos seguramente tendrían que ir aprendiendo. Y por otro lado eran creyentes, habían creído en el Señor Jesucristo y estaban en medio de gente que no les entendía, personas que estaban ahí. De hecho, hay un poquito más adelante un texto que dice que les parecía cosa extraña que no corrieran en la disolución en la que ellos corrían, en esos caminos disolutos. Y os ultrajan, dice, es decir, recibían choque, recibían violencia, recibían toda una actitud negativa. Eso es lo que estaban pasando estos hermanos. Pero había, y esta es la oportunidad para ir al texto de donde vamos a partir en la mañana, ¿no? Primera de Pedro. Había quienes, en medio de todo ese conflicto y todo ese no entender a esta gente que cree, porque no son como nosotros que creemos en un montón, tenemos un montón de dioses, sin embargo ellos solamente dicen que tienen un Dios que murió y que resucitó. ¿Qué es esto que dice? Y habían quienes realmente estaban inquietos, estaban realmente buscando, y para ello debía de haber una respuesta. Así que en el capítulo 3, mirad, podíamos leer, bueno, sí, desde el 15 mismo. Dice 3:15, sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados, prontos, para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. De manera que
ante este tipo de personas, ellos debían de estar siempre preparados. Y la aplicación para nosotros es muy sencilla, muy fácil, ¿verdad? Pues hemos de estar también en medio de un mundo que nos rodea y que no nos entienden. A veces puede haber violencia, puede haber malas actitudes, pero habrá quienes nos encontremos que nos preguntarán, que inquirirán de nosotros: ¿por qué? ¿Por qué esa paz? ¿Por qué esa vida? ¿Por qué? A veces explícame. ¿Por qué esa esperanza? ¿De dónde viene? Entonces es importante que notemos primeramente el hecho de esa preparación que Dios pide de estos hermanos y que nos pide a nosotros también. Esta preparación tiene que ir con una actitud adecuada, ¿verdad? Debemos de, ante esa respuesta que hemos de dar a este tipo de personas inquietas, debemos de hacerlo con la actitud correcta, con mansedumbre. No se trata de una apologética de lucha, una apologética de violencia, una apologética de pagar mal con mal, actitud mala con actitud mala, o presentar defensa con los puños cerrados. No, con mansedumbre, con un corazón realmente manso. El apóstol Pablo escribe a Timoteo y le dice que el siervo del Señor, el obrero, no debe de ser contencioso, sino que debe de ser amable para con todos, apto para enseñar, sufrido, que con mansedumbre, dice, corrija a los que se oponen, por si quizá Dios les dé que se arrepientan y se zafen o se escapen del lazo del diablo en el que están cautivos. De manera que tiene que ser una buena actitud, con mansedumbre, en primer lugar. Y debe haber una preparación de antemano, porque esto no es cuestión del momento, algo espontáneo. No, es que a mí me gusta ser un creyente espontáneo, de lo que me venga, de lo que el Señor me ponga en el momento. No. Debemos de estar preparados en nuestro corazón, preparados en nuestra mente, de dar respuesta a aquellos que en algún momento pueden venir, cuando menos lo esperemos, y quieran inquirir de nosotros por qué esa esperanza que tenemos. De manera que, en primer lugar, debe haber una respuesta con la palabra. De ahí es la razón es la palabra. Debe haber una respuesta de palabra, una respuesta con argumento, una respuesta lógica, buena, apropiada, que llegue no solamente al corazón, también a la mente de la persona, que pueda entender lo que le estamos diciendo. Y entonces, en primer lugar, hemos de hacerles notar, hermanos, yo creo que la enseñanza que el Señor pues pone delante de estos hermanos ahí en aquel lugar tan apartado de Israel. Yo entiendo que eran judíos creyentes a quienes se les está escribiendo Pedro. Pero en primer lugar debían de explicarle a aquellos que le pedían, le preguntaban, debían de explicarle que ellos en un primer término no tuvieron la esperanza desde que nacieron, no tuvieron esa tranquilidad, esa confianza de futuro eterno, porque tiene que ver con una esperanza que trasciende la muerte, una esperanza firme, fuerte, una esperanza segura, que no tiene nada que ver con lo efímero, con aquello que es superficial, temporal, sino que es una esperanza de vida eterna. Y debían de entender de que no lo tuvieron desde que nacieron, o desde el vientre de la mamá, o desde que eran chiquitos, sino que hubo un momento en el que ellos estaban sin esperanza. De hecho, el judío, con un poco podemos decir, con algo de esperanza, por cuanto tenían todo un sistema, todo un protocolo religioso, con todo un cuerpo sacerdotal, con un templo, etc. Posiblemente el templo todavía estaba en pie, pero su esperanza era débil, porque estaba apoyada en hombres débiles, mortales, que no podían mediar como Dios esperaba.
de ellos. No podían mediar, no tenían la fuerza, no tenían la eficacia suficiente. De hecho, nada dice, porque nada perfeccionó la ley. Entonces necesitaban una esperanza apropiada, eterna. Y se introdujo con aquel que venció la muerte, que vive por los siglos de los siglos, que tiene una vida indestructible, como dice Hebreos. Entonces fueron introducidos a una mejor esperanza. Este es el camino a seguir aquellos que pueden o quieren establecerse o afirmarse en aquellas cosas que piensan que pueden darle una esperanza. ¿Cuántas personas a nuestro alrededor, quizás aquí en Castellar, que porque están dependiendo de hombres como mediadores piensan que ya tienen la vida asegurada, el más allá asegurado? Pero no es así. Tienen que ir al Señor. Entonces hay que entender esto primeramente. Por otro lado están aquellos que no tenían nada que ver con el judaísmo, apartados, y posiblemente pues están aquellos también para poder dar testimonio a los de su propio pueblo. Como dice Efesios en el capítulo 2, hablando del pueblo gentil, en esta ocasión ya no judíos, pero dice: acordaos de que en otro tiempo vosotros, los gentiles en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. No había esperanza. No hay esperanza para aquel gentil que está lejos de Dios, sin Cristo. Esa es la razón de que no haya esperanza, porque están sin Dios, sin Cristo. Y ahí hay tantas personas a nuestro alrededor y que pueden venir a nuestro encuentro y preguntarnos ¿por qué? O la razón de nuestra esperanza. Podemos decir: mira, yo estaba como tú. Yo estaba en las mismas condiciones. Yo estaba sin Dios, sin Cristo, sin esperanza en mi vida. Como tú te encuentras en este momento. Y a partir de ahí le puedes empezar a hablar y comentar y decir otras cosas que él necesita escuchar. Mira, esta esperanza, ¿sabes? Me vino por la predicación del Evangelio. Me vino porque me hablaron, me compartieron la palabra de Dios. En el capítulo 1 de Primera de Pedro dice que versículo 21, mediante el cual creéis en Dios, quien les resucitó de los muertos, le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Versículo 23, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Más adelante, versículo 25. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Es decir, es por la predicación del Evangelio que una persona entiende, escucha y puede llegar a disfrutar y a tener la misma esperanza de vida eterna. Tito, cuando el apóstol escribe en el capítulo 1, dice: Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, conforme a la fe de los escogidos de Dios y el conocimiento de la verdad que es según la piedad, en la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos, y a su debido tiempo manifestó su palabra por medio de la predicación que me fue encomendada por mandato de Dios, nuestro Salvador. Así que podemos, igual que se les pide a estos hermanos, se les pidió en su tiempo, que compartieran, que hablaran de esa esperanza, pero con propiedad, con la palabra de Dios en sus manos. No haciendo todo un compendio de teología no, porque a un alma que viene ahí a hablarte, dale razones, dale fundamento, pero no le des toda una teología sistemática porque va a salir corriendo. Háblale sencillo, pero con la palabra del Señor.
hablando y compartiendo de esa bendita esperanza. ¡Wow! Esa esperanza, dice 1 Pedro, ¿sabes qué es esta esperanza? Es esperanza viva. Capítulo 1. Bendito el Dios y Padre, versículo 3, de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer, es decir, nacer de nuevo, para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Es una esperanza viva. No es el fracaso de una vida, no es la frustración de una vida, no es mi gozo en un pozo. Toda mi vida creyendo esto, toda mi vida tratando de cumplir, toda mi vida tratando de agradar a Dios, resulta que no era esto, resulta que estoy condenado. Es la cosa más triste, una persona que llega hasta el final de su vida, habiendo sido engañado en cuanto a la verdadera esperanza. La verdadera esperanza no es muerta, no tiene nada que ver con la muerte, es viva. ¿Por qué? Porque Jesucristo es la garantía. Él resucitó de entre los muertos. Y como Él resucitó y se levantó de entre los muertos, nosotros también seremos levantados de entre los muertos. Pablo escribe a Timoteo, a los de Tesalónica, y les dice que si creemos que Cristo murió y resucitó, así traerá Dios también con Jesús a los que durmieron en Él. De manera que el pecador puede creer en el Señor y recibir esa esperanza con toda confianza, porque Cristo murió y resucitó, de manera que la esperanza del cristiano es una esperanza viva, que no va a frustrar, no te va a dejar atrás. Bendito sea el Señor. Es una esperanza que tiene fundamento, está bien cimentada precisamente sobre la obra, la persona y obra del Señor Jesucristo, porque Dios ha aprobado lo que su Hijo hizo en el Calvario. Ha dicho amén, y por lo cual el Padre le exalta hasta lo sumo y le dio un nombre sobre todo nombre. De manera que encontramos capítulo 1 de 1 de Pedro también igualmente dice, versículo 18, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros, y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, lo que hemos visto en Filipenses, ¿verdad? Para que vuestra fe y esperanza sean en Dios como fundamento. A ver quién nos mueve de esa esperanza, a ver quién nos sacude, como cantábamos, el amor de Dios, perfecto amor de Dios, ¿quién nos separará del amor del Señor? Ni esto, ni esto, ni esto, ni esto, nada ni nadie, a los que hemos creído en el Señor Jesucristo. Nuestra esperanza es segura, es firme, tiene fundamento, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Por otro lado, en Hebreos se nos dice, y son textos que debemos de tener ahí en nuestro corazón, en nuestra agenda evangelística, en nuestra agenda de compartir el Evangelio, para aquellos que en algún momento determinado lleguen a nuestra vida. No sabemos cuándo, no sabemos en qué ocasión. Mi esposa le llama a ese tipo de personas que vienen a nuestra vida así, en un viaje, en un encuentro, almas efímeras, dice ella, almas efímeras, y hay que hablarles, porque después igual no las ves más. Hay otras que están más cerca, que están en nuestro entorno de cada día,
Y es un momento en el que pueden acercarse a nosotros y preguntarnos: ¿qué es esa esperanza que tú tienes? Explícame. Pues esta esperanza también, ¿sabes? Es una esperanza cierta. No es mentira, es cierta. No es engañosa. En el capítulo 6 de Hebreos se les anima a los hermanos para que, como dice, pero deseamos, versículo 11, que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin, para plena certeza de la esperanza. Y después da el ejemplo de Abraham, que él creyó en Génesis, lo vemos la historia, y también se nos dice en otro lugar que él creyó en esperanza contra esperanza. Y realmente esperó en el Señor. Confió en su palabra, que no solamente prometió, sino que además juró sobre esa promesa. De manera, o con el propósito de que nuestra esperanza sea cierta, no haya ningún engaño y podamos tener la certeza de que el Señor va a venir, de que el Señor nos ha salvado, de que el Señor nos va a llevar con Él para siempre. Versículo 18 dice del capítulo 6: para que por dos cosas inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo, como un paracleto que está ahí de la mano nuestra. Los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros, la cual tenemos como segura y firme ancla del alma, y que penetra hasta dentro del velo, donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. ¡Wow! Esto es cierto, como es cierta la palabra del Señor, como es cierta su promesa, como es cierto que Él juró sobre su promesa, como es cierto que el Cristo bendito penetró después de haber hecho su obra perfecta en la cruz y trascendió los cielos, subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo, dice en otro lugar. Entró en el santuario, no en el santuario humano, Él era de la tribu de Judá, pero sí entró en el cielo mismo como precursor, para darnos a nosotros esa certeza, nuestra esperanza como un ancla en el mismo cielo. Y vendrán vientos, y vendrán problemas, y vendrán cosas que nos incitarán o nos tentarán para que desconfiemos, y el Señor nos está diciendo: es cierto, Manolo, estás ahí, tu esperanza está ahí anclada en el cielo. No temas, yo no te voy a dejar. No te voy a desamparar. Bendito sea el Señor. Hermanos, qué tremenda bendición. Podemos tomar estos textos y dárselos a aquel que pregunte, que indague acerca de la esperanza que hay en nosotros. Pero no solamente esto, hermanos. La Escritura dice en 1 de Pedro que estemos preparados. Le dice a estos hermanos, primeramente, que estén preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia. Aquí la palabra es temor. Con mansedumbre y temor. ¿Temor de los hombres? No. Anteriormente en el contexto dice: ¿y quién es aquel que os podrá hacer daño si vosotros seguís el bien? Mas también si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. Por tanto, no os amedrentéis por temor de ellos, ni os conturbéis. Es decir, no tengáis miedo de los hombres. El Señor lo dijo, también lo vemos en el Evangelio. No tengáis temor de los hombres. Ellos más del cuerpo no pueden hacer, no pueden pasar. Pero temor del Señor sí. Entonces, a la hora de presentar defensa ante uno que demande, que esté inquieto y demande de nosotros acerca de esta esperanza, pues hemos de acompañar la palabra con la conducta, la palabra con una vida, que vaya pareja, que vaya de la mano, porque si no las palabras pueden quedar ahí, pero una vida que no corresponde va a ser más bien de escándalo, de tropiezo. Y Dios tendrá misericordia de esa alma,
pero por nuestra culpa puede perderse, por no haber dado un buen testimonio. Está en todo el contexto en 1 de Pedro. En todo el contexto está hablando de ese asunto. Y les dice, mirad capítulo 1, versículo 13, después de hablar de la venida del Señor ya profetizada, etcétera, etcétera. Versículo 37, por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Mientras viene el Señor, vivid de esta manera, con sobriedad, ceñiendo los lomos de vuestro entendimiento. Pero sigue, como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais, estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo. Y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor de Dios, por supuesto, todo el tiempo de vuestra peregrinación. Esa es la condición del creyente en esta tierra. Esta es la condición. Y los hombres tienen que mirarnos, no solamente el que viene y inquiere de nosotros y pregunta acerca de nuestra esperanza, sino a cualquier persona. Tienen que entender que tú y yo, como hijos de Dios, estamos de paso. Somos extranjeros y peregrinos, no extranjeros solamente quizás socialmente o porque las circunstancias se dieron y estamos en otro país viviendo, sino extranjeros de este mundo, somos ciudadanos del cielo. Y nuestro caminar es hacia el Señor y estamos de paso, somos peregrinos. Por eso es que tenemos que entender y tenemos que explicar esa esperanza. ¿Sabes por qué espero? Porque Cristo viene y me viene a buscar, y porque estoy en ese paréntesis. Pero mientras tanto tengo que guardarme, tengo que vigilar mi vida, mis pasos, mi testimonio, con temor de Dios, por supuesto, ¿no? En el capítulo 2, versículo 11, amados, yo os ruego como extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que lo que murmuran de vosotros como de malhechores glorifiquen a Dios en el día de la visitación, al considerar vuestras buenas obras. Por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea al rey como superior, a los gobernadores, como por él enviados para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen bien. Porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos. Y en el capítulo 3, y terminamos, dice versículo 16, teniendo buena conciencia, para que lo que murmuran de vosotros como de malhechores sean avergonzados los que calumnian vuestra buena conducta en Cristo. Así que, hermanos, miramos la disposición que vemos en la palabra, en esta carta del apóstol Pedro a los expatriados en la dispersión, en aquellos lugares, sufriendo cosas. Pero era necesario que en medio de toda esa situación, llegada la oportunidad, llegado el momento, ellos estuvieran preparados para presentar defensa, para hablar de la esperanza que había en ellos. Que el Señor nos dé de su gracia, hermanos. Y oremos al Señor, que puede haber personas que están ahí y por vergüenza, por lo que sea, están ahí, no nos preguntan, no se acercan a nosotros. Pues que el Señor nos dé las oportunidades, los momentos, aunque sean casos efímeros, como dice mi esposa, del momento, pero que podamos compartir acerca de esa esperanza. Que Dios nos ayude, nos bendiga, hermanos, y a vivir eso, por supuesto, ese testimonio de palabra y de vida que agrada al Señor. Que Dios nos bendiga y nos ayude, hermanos. Ha sido una bendición estar
con vosotros esta mañana. No sé si me he pasado, pastor. De verdad que no sé, yo debía haber sido alemán o algo así, porque me gusta el tiempo y tal, me dicen tanto tiempo, ¡pum! Y no me gusta pasarme del tiempo, ¿no? Espero que haya sido una bendición, hermano, que Dios guarde esta iglesia, el testimonio de ella, y podáis hablar de la esperanza vuestra a muchos aquí en el pueblo y en otros lugares, ¿no? Muy bien, seguid orando por nosotros, por favor, sí, que Dios los bendiga.